Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchos de ustedes. Y es que, como ya habrán visto por el título, y seguramente por la miniatura, hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Más específicamente vamos a analizar una foto reciente, una que ha hecho arder las redes sociales, y vamos a desmenuzar cada detalle, cada mirada, cada microexpresión para intentar entender qué se esconde detrás. Sé que muchos de ustedes son fans de sus trabajos, de sus actuaciones, de sus personajes. Y también sé que hay muchísimas especulaciones y teorías sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero hoy vamos a dejar de lado las suposiciones y nos vamos a centrar en lo que realmente tenemos, una foto, un instante capturado, y la posibilidad de analizarlo con detenimiento. Así que prepárense para una dosis de análisis, de observación y sobre todo, de conversación. Vamos a examinar la imagen, a leer entre líneas, y a compartir nuestras opiniones. Espero que estén listos para este viaje. Antes de empezar, y para que no se me olvide al final, me encantaría invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. La foto a la que nos referimos es la última que hasta el momento de grabar este vídeo, ha circulado por las redes. Una foto que sinceramente me dejó impactada. No porque sea algo extraordinario en sí misma, sino por la carga emocional que transmite. Es una foto en la que Kerem Bürsin y Hande Erçel aparecen juntos. Y lo que más llama la atención, es la forma en que se miran. Es en ese cruce de miradas donde reside todo el misterio, todo el posible desamor que el título sugiere. Antes de entrar en el análisis minucioso, me gustaría contextualizar un poco para aquellos que no estén tan familiarizados con el tema. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos muy populares, conocidos internacionalmente por su participación en la serie Love is in the Air Senkalkam. En esta serie interpretaron a dos personajes que se enamoran, Eda y Serkan, y su química en pantalla fue tan intensa que muchos fans empezaron a especular sobre una posible relación en la vida real. La conexión que transmitían era palpable, una danza de miradas, de gestos, que traspasaba la pantalla y cautivaba a la audiencia. Y efectivamente después de un tiempo y para el deleite de sus seguidores, confirmaron que estaban saliendo. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Los fans, ávidos de noticias, seguían cada paso, cada foto, cada historia compartida en redes sociales. Los Serkan y Eda del mundo real eran una realidad, y la euforia era palpable. La pareja se mostraba en eventos públicos, en entrevistas, compartiendo momentos que alimentaban la ilusión de sus seguidores. Pero como todo cuento de hadas, esta historia también tuvo su final. Lamentablemente después de un tiempo y para la tristeza de muchos, anunciaron su separación. Desde entonces las interacciones entre ellos han sido escasas, y cualquier foto o encuentro público ha generado una gran expectación, convirtiéndose en un tema de conversación recurrente en redes sociales y medios de comunicación. El paso del tiempo no ha apagado el interés del público por saber qué ocurre entre ellos, por entender qué pasó, por descubrir si aún quedan vestigios de aquella chispa que los unió. Ahora sí, volviendo a la foto, lo primero que llama la atención es la cercanía física. No es una cercanía forzada, como si hubieran sido obligados a posar juntos, sino más bien una cercanía natural, como si se sintieran cómodos el uno con el otro. Están uno al lado del otro con una postura relajada. No hay tensión visible en sus cuerpos, lo que sugiere un cierto grado de familiaridad y confianza, a pesar de los rumores y especulaciones sobre una posible distancia emocional. Podría interpretarse como un gesto de cortesía, una señal de madurez y respeto mutuo, a pesar de las circunstancias. Sin embargo, y como ya lo dije, lo que realmente nos interesa, es la mirada. La mirada de Kerem, en mi opinión, es la que más transmite. Es una mirada intensa, con un cierto brillo en los ojos. Una mirada que podría interpretarse de muchas maneras. Algunos podrían ver nostalgia, esa añoranza por el pasado, por los momentos vividos juntos, por lo que fue y ya no es. Otros podrían percibir tristeza, esa melancolía que surge al recordar lo que se ha perdido, la sensación de vacío que deja la ausencia.
Otros incluso podrían atisbar arrepentimiento, la posibilidad de que existan remordimientos por decisiones tomadas, por palabras no dichas, por oportunidades perdidas. Lo que sí es innegable es la profundidad de la mirada. Parece que está buscando algo o tal vez recordando algo. Es como si intentara descifrar el presente a través del filtro del pasado. Es como si en ese instante el tiempo se detuviera, permitiendo que los recuerdos fluyeran libremente. La mirada de Ande es, quizás, un poco más difícil de descifrar. Parece más esquiva, como si estuviera protegiéndose. Sus ojos no están tan abiertos como los de Kerem, y su expresión es un poco más neutra. Podría interpretarse como una barrera, como una forma de evitar la conexión directa, como una manera de resguardar sus emociones. O simplemente podría ser una reacción natural ante la situación, una postura de cautela ante la exposición mediática, ante la expectativa que genera cualquier encuentro con Kerem. Podría ser un intento de mantener la compostura, de mostrar fortaleza, de no ceder a la vulnerabilidad. La mirada de Ande es un enigma, un acertijo que nos invita a la reflexión, a la búsqueda de respuestas. Ahora, analicemos los detalles. La luz en la foto es tenue, lo que crea un ambiente íntimo y misterioso. Es una luz que suaviza las facciones, que difumina los contornos, que invita a la introspección. Los colores son apagados, lo que refuerza la sensación de melancolía. Los tonos tierra, los grises, los azules oscuros, contribuyen a crear una atmósfera serena, pero al mismo tiempo cargada de emoción. El fondo es borroso, lo que centra toda la atención en ellos dos. Es como si el mundo exterior se desvaneciera, dejando solo a Kerem y Ande en un espacio íntimo, privado, donde las miradas hablan por sí solas. Cada elemento de la foto parece estar diseñado para transmitir una emoción específica, para evocar una sensación particular. La elección de la luz, de los colores, del fondo, todo contribuye a crear una narrativa visual, a contar una historia sin palabras. Una cosa que también me llama la atención es la ausencia de sonrisas. Ninguno de los dos está sonriendo abiertamente. Sus labios están ligeramente curvados, pero no hay una sonrisa genuina, una sonrisa que irradie alegría y felicidad. Esto podría indicar que la situación no es del todo feliz, o que hay ciertas tensiones o reservas. Podría ser una señal de contención, de autocontrol, de la dificultad de mostrarse abiertamente, de romper las barreras que se han construido. La ausencia de sonrisas es un indicio de la complejidad de la situación, de la carga emocional que soportan. Es como si en ese instante la alegría estuviera ausente, dando paso a la reflexión y a la introspección. Es importante recordar que las fotos son solo fragmentos de un momento, y que no nos cuentan toda la historia. No sabemos qué pasó antes ni qué pasó después. No sabemos qué estaban pensando ni qué estaban sintiendo. Las fotografías son como pequeños espejos que reflejan un instante, pero no la totalidad de la realidad. Pueden capturar una emoción, una expresión, un gesto, pero no pueden revelar los pensamientos más profundos, las intenciones más ocultas, los secretos mejor guardados. Pero a través del lenguaje corporal, de las expresiones faciales y de las miradas, podemos intuir algunas emociones. Podemos acercarnos a la verdad, aunque nunca la alcancemos por completo. Podemos especular, analizar, interpretar, pero siempre desde la prudencia y el respeto. En este caso, la foto sugiere una cierta melancolía, una cierta tristeza. Parece haber una conexión que persiste a pesar de la distancia. Parece haber recuerdos compartidos, recuerdos que los unen, pero también reservas que los separan. Es una foto que invita a la reflexión, que nos hace preguntarnos qué pasó entre ellos y cómo se sienten ahora. Es una foto que nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, de la dificultad de entender los sentimientos, de la fragilidad de la felicidad. Ahora quiero compartir con ustedes mis propias especulaciones. Creo que en esa mirada de Kerem hay un poco de añoranza, un poco de nostalgia por el pasado. Tal vez recuerda los buenos momentos, los momentos de felicidad, los momentos de complicidad, los momentos en los que el mundo parecía perfecto. Tal vez, en ese instante recuerda las risas compartidas, los secretos susurrados, los sueños construidos juntos. Y tal vez también se arrepiente de algo, o siente que las cosas podrían haber sido diferentes. Tal vez se pregunta qué hubiera pasado si. Tal vez el peso del hubiera es palpable en su mirada. En cuanto a Ande, creo que está siendo más cautelosa.
Tal vez está tratando de protegerse, de no revivir el pasado, de no volver a experimentar el dolor. Tal vez está tratando de mantener la distancia emocional, de evitar la vulnerabilidad. O tal vez simplemente está procesando sus emociones, y necesita tiempo para asimilarlas. Tal vez está tratando de encontrar un equilibrio entre el pasado y el presente, entre el recuerdo y la realidad. Tal vez, en ese instante, está tratando de recomponer las piezas de su corazón. Pero como dije al principio, estos son solo mis interpretaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué ven en esa foto? ¿Qué emociones les transmite? ¿Qué interpretaciones hacen de sus miradas? Los invito a dejar sus comentarios abajo para que podamos discutir y compartir nuestras opiniones. Quiero reiterar que este es un análisis puramente especulativo. No tenemos la verdad absoluta, y lo más probable es que nunca la tengamos. Pero a través de la observación y la reflexión, podemos acercarnos un poco más a la comprensión de lo que ocurre, o ha ocurrido, en la vida de estas personas. Podemos intentar leer entre líneas, desentrañar los misterios, descifrar los enigmas. Pero siempre desde la cautela y el respeto. En este tipo de análisis es importante ser respetuosos y evitar caer en juicios de valor. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y no debemos olvidar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Kerem y Ande son seres humanos, con sus propias alegrías y tristezas, con sus propias debilidades y fortalezas. Merecen respeto, merecen privacidad, merecen la oportunidad de vivir sus vidas sin la constante presión de la mirada pública. Así que con esto dicho, creo que hemos hecho un buen repaso a esta foto tan comentada. Hemos analizado las miradas, las expresiones faciales, el lenguaje corporal, y hemos compartido nuestras interpretaciones. Hemos especulado sobre el desamor que sugiere el título, pero siempre desde el respeto y la prudencia. Hemos tratado de entender las emociones que se esconden detrás de esa imagen, de descifrar los enigmas que nos plantea. En resumen, hemos hablado de la última foto de Kerem y Ande, analizando sus miradas y expresiones. Hemos explorado las posibles emociones que se esconden detrás de esa imagen, desde la nostalgia y la tristeza hasta la cautela y la reserva. Hemos especulado sobre las posibles razones de esta actitud, y hemos compartido nuestras opiniones. Hemos intentado, en definitiva, acercarnos a la verdad, aunque sabiendo que la verdad absoluta es inalcanzable. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis interpretaciones? ¿Tienen otras ideas? ¿Qué les pareció el vídeo en general? Déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Su participación es fundamental para enriquecer este espacio de análisis y debate. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y conocidos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí. Activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todo el contenido que preparo con tanto cariño. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!